Buenas noches a todos y unas bienvenidos seáis al canal Bibliotecario TJ, en donde vamos a estar entrevistando a nuestro hermano Edgar Caramillo. Él nos visita desde Dallas, en Estados Unidos, aunque él es originario de México. La verdad que tiene una experiencia muy bonita para contarnos, una experiencia de cómo conoció la verdad y de la cual pues vamos a poder aprender muchas cosas. Así que sin más, vamos a darle paso. Muy buenas tardes a todos y gracias, mi hermano. Gracias por esto, la oportunidad de permitirme comentar eh, cómo fue que conocí la verdad. Pero quiero remontarme tiempo atrás, a mis inicios como ser religioso. Hace mucho tiempo atrás, por cosas del mundo, mi padre, éramos al principio 3 hermanos. Sí, yo fui el más chico de los 3. Sí, mi papá por su vicio al tomar, al ser un tomador impedernido, ¿verdad? Nos sustrajo de la casa de mi mamá, nos llevó él a vagar por, en este caso, como se dice, por el mundo, en este caso, por el país de México. Mi papá pues no tenía nada y pues sí, se puede decir que nos robó, nos sustrajo de mi madre. Conocimos varios territorios del norte de México y pues más que nada fue una vida, se puede decir que mi niñez fue divertida, ¿verdad? Fue divertida. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño, pues nomás con que uno tenga comida y techo es más que suficiente, como niño que es, ¿verdad? Bueno, con el transcurso del tiempo, sí, mi padre era bolero, trabajaba de limpiar zapatos y entre sus compañeros, los señores, sí, se juntaban y platicaban de cosas de terror. Vaya la redundancia. En ese tiempo se hablaba que el caballo del diablo, que el perro del diablo, que el gallo del diablo, más que nada por el color negro, ¿verdad? Y pues uno ahí chiquillo, a ciertas horas de la noche, ¿verdad? Se ponía a escuchar y se ponía muy atento a escuchar esas cosas que ellos platicaban. Pero mi papá pues no, él no creía, pero uno muy atento. Uno muy atento a escuchar a esas personas que les gustaba platicar ese tipo de historias. Al grado que como niños nos volvimos muy asustadizos cuando veíamos ya sea a un perro en este caso o un gato negro, ¿verdad? Nos asustaba, nos dábamos mucho miedo. Y con eso de que hablaban de que se levantaban los muertos y todo ese tipo de cosas, de historias. Al grado que sí, se puede decir que nos hicimos muy asustadizos. Pero mi padre, como él no apoyaba, no creía ese tipo de cosas, una vez, ¿sí?, nos llevó a mis hermanos y a mí, ¿sí?, a un cementerio y nos amarró de las manos, ¿sí?, a una lápida, ¿sí? ¿Qué ocasionó con esto? Que nosotros decíamos que no nos dejara ir, porque teníamos miedo. Y como él era una persona borracha, que tal vez, pongámoslo así, no estaba bien en su sentido, pues nos dejó ahí, nos amarró ahí, nos dejó amarrados ahí. Y él se fue. Nosotros estuvimos toda la noche, llore y llore, se puede decir. Se puede decir toda la noche, porque en realidad no fue toda la noche, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al día siguiente, mi papá llega y nosotros estábamos, como se dice, estábamos roncando. Yo creo que estábamos cansados de haber llorado tanto que nos quedábamos dormidos. Él llega en la mañana y nos pregunta, a ver, ¿cuántos muertos se levantaron? ¿Cuántos muertos vieron? Y sinceramente, pues no pasó nada de eso.
¿verdad? No ocurrió que esté ni muerto ni nada, ni cosas así de terror. Bueno, gracias a ello, sí, nos quitó, de esa forma, nos quitó esa mentalidad que teníamos sobre esos aspectos. Asimismo también de los gatos y los perros que él mismo nos decía que ellos no tienen la culpa, era parte de su color, era parte de su piel, de los perros y de los animales. Ok, con esa mentalidad fui creciendo yo. Fíjate, Edgar, que lo que mencionas ahora no es algo tan extraño, y es que realmente hubo una época en que había gente que era muy, pero que muy supersticiosa y creían en esas cosas, que si los gatos negros dan mala suerte, que si el búho no sé qué, que si el chotacabra se te aparece en los bosques. Hay un tema que es que del espiritismo tenemos que alejarnos, evidentemente. La magia y todo lo que está relacionado con el ocultismo, pues es muy peligroso y la Biblia es tajante, hay que alejarse. Pero ojo, como un atalaya decía una vez, no siempre que se oyen voces es Satanás, como diciendo, oye, que es que a veces también hay problemas de salud mental y no podemos ver a Satanás en todas las cosas, incluso en cosas tan naturales como en un gato negro. Pero sí que hubo un periodo, unas épocas, en donde la gente en todo veían a Satanás. Un animal que no saben qué es del demonio. Una música desconocida que con un ritmo nuevo, no, esto es del demonio. O sea, todo lo que no entendían era del demonio. Incluso las supersticiones. Y bueno, es notable que, vale, se puede aceptar que en aquella época, pues, la gente, pues, quizás no tenía tantos estudios, no estaba tan bien informada y dijera estas cosas. Pero es llamativo que a día de hoy, ojo, a día de hoy, en la época que vivimos, en el Islam todavía se enseña un hadith de su profeta Mahoma y lo dan como válido de que si tú cuando estás orando se te cruza una mujer o se te cruza un gato no, un perro negro, es que lo ha mandado Satanás. Y dices tú, ¿pero esto qué es? ¿Una broma? Ah, claro, si estoy orando y se me cruza una mujer, me la ha mandado Satanás. Si es un hombre, no. Claro, ahí se ve un machismo total y absoluto, pero ya lo del perro, si se te cruza un perro negro, es que es Satanás, uno de sus demonios que lo ha enviado. Ah, pero si el perro es blanco, amarillo, verde, naranja, no, solo si el perro es negro. Bueno, pues todavía estas cosas se enseñan y lo dan como verídico. Y ahí uno se da cuenta de que dice, qué suerte tengo de estar en la religión verdadera, estar en el pueblo de Jehová. Porque el Islam no es una religión que sea cualquier cosa, que son millones y millones de personas y creen en esas cosas. Qué bien que nosotros nos hemos liberado de esto. Pero bueno, después de hacer este pequeño comentario, me gustaría que sigas contando tu historia, por favor, Edgar. Por cosas del destino, se puede decir que éramos muy pobres, mi papá nos traía de arriba y para abajo, nos quedábamos en las calles a dormir, hasta que una señora a quien aprecio mucho, se puede decir que la quiero mucho, realmente no sé si viva esa persona, le dijo a mi papá pues que ella se quedaba conmigo, o sea que me ayudaba, sí, para que no, por ser el más chico, no me trajera para arriba y para abajo. Y pues mi papá aceptó. Por cierto, esta señora se llama o se llamaba porque no sé si todavía cuente con vida, ¿verdad? Lupita, ¿sí? Era esposa de uno de sus compañeros de trabajo de limpiar zapatos. Bueno, el chiste que mi papá me dejó ir con ella, sí, a vivir. También eran personas muy humildes, ¿verdad? En este caso, el esposo pues se dedicaba a la limpieza de zapatos y ella a vender juguetitos en las afueras de una iglesia. ¿Sí? Se ponía una tela en el suelo y ponía sus juguetitos a vender, juguetes para niños, ¿verdad? Y pues yo ahí a un lado jugando, me daba de comer y todo eso. Se puede decir que ya no me empecé a malpasar, como cuando andaba con mi papá. Pero para esto, pero para esto, pues mi mamá, yo creo que en ese tiempo, ya después cuando supe que nos anduvo busque y busque, pero por más que trató de localizarnos, pues no daba con nosotros.
y ahora más conmigo que yo ya no estaba con mis otros dos hermanos, con los que andaban con mi papá. Bueno, después de eso, que esta señora me tuvo por un tiempo y ella tendía su puestecito, como le llamamos en México, ¿sí? De vender juguetitos fuera de la iglesia. Yo me metí a la iglesia, ¿sí? Yo me metí a la iglesia. Me gustaba la iglesia como niños porque nos daban dulces, eh, hacían kermeses, ¿verdad? O sea, atracciones tanto para niños como para jóvenes. Una forma de entretenernos a nosotros ahí. Bueno, me acuerdo una vez, una monjita estaba vendiendo cosas así de oro, plata y bronce, me parece. De un bracito, una patita o algo así, ¿verdad? Que los feligreses compraban por el milagrito que les había hecho X santos para ellos, ¿verdad? X santo les había hecho. Sí, se lo colgaban en los vestidos de esos santos. Lo, lo compraban y se lo ponían al vestido de ese santo. Bueno, y a veces veía yo a la monjita que ya cuando ese santo estaba ya repleto de muchas figuritas de brazos, de piernas y de pies y todo ese, ¿sí? Ella empezaba a quitarlas y yo le ayudaba a quitarlas. Y otra vez, como quien dice, se revendían todo eso, se volvía a revender todo eso. No se quitaban todas, sino que se dejaba un espacio sí, para que se notara que todavía tenía, pero sí, se volvía a revender esas partes. Y otra vez, o sea, era un círculo sobre esas imágenes de metal. ¿Qué pasa? Que también nació en mí, de chico nació ese deseo de querer ser sacerdote. Con el tiempo de estar asistiendo a esa iglesia católica, ¿sí? Me hice monaguillo, ¿sí? Me hice monaguillo de ahí. Y una de las cosas que, que me tocó hacer una vez, ¿sí? Era preparar la lectura bíblica, en la cual yo estaba, se puede decir que yo estaba preparando, entonces me topé con Éxodo 20, ¿sí? Y me gustó. La persona asignada iba a leer cierta parte de ese capítulo. Y me gustó Éxodo 20, y principalmente el 5, donde no te hincarás ante imágenes hechas por el hombre. Eso me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa? Que cuando estaba preparando eso, le pregunto al sacerdote, le digo, padre, ¿por qué si aquí Dios dice que no se debe hacer eso? ¿Por qué esa señora, una señora ya grande de edad, estaba enfrente de una imagen, besándole los pies, hincándose sobre ella, frente a ella, perdón, hincándose frente a ella y le pregunté, padre, ¿por qué esa persona está haciendo algo que la Biblia pues no está autorizando, se puede decir? Y su respuesta fue para mí como, entre comillas, una bomba. Me dijo, ay hijo, es que es gente que no sabe, ¿sí? Es gente que no sabe, hijo, por eso lo hacen. Bueno, y yo le pregunté por qué si él, como instructor, como padre, como maestro, no les decía que no deberían de hacer eso. Su mayor respuesta, que se me quedó grabado y siempre la tendré en la mente, me dijo, ay hijo, es que es gente que no sabe. ¿Sí? Entonces yo le pregunté, pero ¿no están ustedes para enseñar? Me dice, no, si la gente es feliz así, ¿sí? Pues que sigan así. Nosotros no estamos para sacar a la gente de su error o ignorancia. Bueno, ¿qué pasó? Ya me quedó con esa imagen, esas palabras. ¿Sí? Con el tiempo seguí yendo y todo eso, pero en mí, en mí pasó algo en que dije, realmente Dios no existe. ¿Sí? Yo sentí eso como que no.
realmente Dios no existe. Desde luego que hay que ser sinvergüenza y cara dura para darte esa respuesta. O sea, que ellos no están ni para enseñar, ni para ayudar a la gente a salir de sus errores, sino simplemente a que cada uno haga lo que quiera y que sean felices. Claro, eso sí, para sacarles el dinero, para eso sí que están, ¿verdad? O sea, enseñarles lo que dice la Biblia, no. Enseñarles que se están equivocando, no. Pero enseñarles la cuenta bancaria para cobrarles por las bodas, los bautizos y otros rituales, eso sí, claro, hay que ser sinvergüenza. Pero por lo menos, vamos a decir que por lo menos este sacerdote fue honesto en algo. No buscó excusas. Cuando le preguntaste por Éxodo, sobre el adorar imágenes, no hizo como algunos apologistas católicos o como algunas, digamos, personas que son de la jerarquía de esta iglesia que justifican sus actos de idolatría diciendo, no, no las adoramos, las veneramos. Y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es una idolatría total y absoluta. Por lo menos este sacerdote no buscó excusa, fue honesto y dijo, no, que haga cada uno lo que quiera. Total, aquí no estamos ni para enseñar ni para rectificar a nadie, aquí estamos para sacarles el dinero. Claro, normal que Jesús, con los líderes religiosos de su época y con los de la actualidad, si estuviera presente aquí con nosotros, que dijera las palabras, las personas, mi pueblo, están como ovejas sin pastor. Claro, los católicos están sin pastores, no tienen pastores que les cuiden, que les enseñen. Están en total oscuridad. Lo único que tienen son vendedores ambulantes de la verdad católica, de la verdad tergiversada, de la verdad manipulada. Y esos, ¿sabes cómo se llama? La mentira. Claro, la Iglesia Católica no tiene nada de verdad. Ellos venden una palabra con una apariencia de verdad, pero es falsa. Es falsa la historia que cuentan. Todo lo que dicen de la patrística es falso. Sus enseñanzas, su comportamiento, vamos, no tiene nombre. Cuando uno lee la historia, lo que han hecho, cómo se han comportado, pero que encima un sacerdote te diga, nosotros no estamos para enseñar, no estamos para rectificar, hay que ser sinvergüenza, no tiene otro nombre. Pero bueno, por eso la Biblia dice, sálganse de ella, oh pueblo mío, sálganse de Babilonia la grande. Cuando Dios compara las religiones falsas con Babilonia la grande, por algo es. En fin, es que cuando lo he oído me he quedado de piedra. Porque por lo menos otros curas se inventan excusas para justificar su idolatría, pero no, este por lo menos, mira, fue sincero y lo dijo claramente. En fin, pero bueno, Edgar, sigue contándonos tu historia, por favor. Bueno, entonces, sí, ¿verdad? Como católico, se puede decir, como católico, pues, cuando uno es niño y joven, pues le llama mucho la atención las fiestas, sí, es lo que lo atrapan, es es la forma en que lo atrapan a uno, ¿verdad? Con el tiempo, cuando empecé a ir a la escuela, a estudiar y todo eso, me gustaba mucho las ciencias sociales, ¿sí? No sé si se sigan practicando en México, pero era una de las asignaturas ciencias sociales en las cuales se hablaba sobre la conquista, sobre la Inquisición y todo ese tipo de acciones. Y me gustó mucho, tal como a varios hermanos que también les llamó mucho el estudio sobre eso. Sí, aunque se puede decir, bueno, hice me bautizaron, hice mi primera comunión como católico, ¿verdad? Como dijo Arjona, ¿sí? No me preguntaron a mí, ¿verdad? Pero bueno, sí fui creciendo con esa creencia, pero en realidad con la mentalidad de que realmente Dios no existía. Y así fue pasando el tiempo hasta que se puede decir, cuando pude trabajar, entré a un trabajo de seguridad, sí, en una de las cárceles de México. Sí, una de las cárceles de México entré de seguridad. Y
ahí en las cárceles veía de todos, de todo tipo de creencias. Comúnmente en México lo que es personas católicas o evangelistas, como se les llama protestantes, es lo que más abundan en este caso en México, ¿verdad? ¿Por qué? Por la creencia, que mayormente es cristiana. Hasta que me topé con alguien en ese tiempo que testigo de Jehová, se puede decir, sí. Me topé que era un testigo de Jehová, pero pues yo en realidad no desconocía esa parte, ¿sí? Y era el único. Y él había caído ahí, ¿sí? Por accidente, porque cometió un accidente y pues tuvo que pagar por ese accidente estar ahí encerrado. Y lo veía que siempre estaba leyendo, distraído, con las revistas y todo eso. Pero realmente todavía no me llamaba la atención ese tipo de acciones. Hasta que conforme fue pasando el tiempo, ¿sí? Me salí de ahí, me salí de ese trabajo, ¿sí? Porque pues, ya me había, se puede decir, ¿cómo se ha cansado ese trabajo? Y me metí a servir en la Marina de México. A la Marina de México, entonces, ahí, cuando íbamos a las montañas, ya sea a desplantar eh, plantas que sembraban otras personas para vicio, ¿verdad? Me encontré una Biblia que en ese del que llaman Nuevo Testamento, pero que tiene la denominación de Gideones o Gadeones, algo así. Ahorita ya no me acuerdo de la expresión. ¿Sí? Entonces, como uno se ponía de centinela solo, ¿sí? Lo dejaban en cierto lugar solo, ¿sí? Para estar vigilando, pues una de las formas en que uno se distraiga, ya sea cantando o leyendo algo. Y yo tenía en mi bolsillo ese y empecé a leer. Entonces me llamaba mucho la atención eso de cómo era que Jesús se iba a orar solo. Si para mí, y lo que yo había aprendido de niño y de joven, que Jesús era Dios. Y yo estando en esa soledad, ¿sí? Yo estando en esa soledad, me ponía a pensar, ¿cómo me voy a hablar yo solo? ¿O cómo voy a pedirme yo solo cosas que no? Y en ese, ahí se me vino el reflejo de Jesucristo cuando Él se va a orar solo al Padre, ¿sí? Entonces ahí recordé, se puede decir, ahí recordé todo lo que acabé de explicar sobre, sobre lo que había dicho el sacerdote, ¿sí? Que ellos no estaban para sacar a la gente de su ignorancia. Bueno, entonces con el tiempo de pertenecer, en este caso a la Armada de México, en este caso Infantería de Marina, ¿verdad? A la Infantería de Marina, conocí a un compañero que su esposa es testigo de Jehová. Un compañero que su esposa es, y él me invitó una vez a comer a su casa y yo fui, ¿sí? Y me dijo así, me dijo, mira, mi esposa es un poco rara, pero no le hagas caso, ¿sí? Entonces me daba a entender raro en el sentido de que le gustaba hablar mucho de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, de las cosas que realmente uno ignora de la palabra de Dios. Y eso me llamó parte de la atención, eso me llamó parte la atención de cómo se expresaba ella, a pesar de que también no eran personas, ¿cómo se llama? Económicamente hablando, sí, sí, mantenían su estatus bien. Y yo le preguntaba, bueno, ¿tú por qué no? No, dice, es que es mucho compromiso, me decía él, que es mucho compromiso. No, mi esposa sí, ella sí, se esfuerza por hacer sus compromisos con Dios. Porque él también sabía que Dios se llamaba Jehová. Ok, ¿qué pasó con esto? Que yo empecé a investigar primero Jehová.
quién es Jehová, por qué la creencia de Jehová y todo eso. Bueno, así empecé yo a investigar. Entonces, a mí me gusta mucho leer. Estoy como algunos hermanos, ¿verdad?, que también les gusta mucho leer e investigar. Una de las cosas que yo aprendí dentro del ejército, ¿sí?, es que no me creyera todo lo que me decían, sino que yo mismo investigara, ¿sí? Y me acuerdo que en ese tiempo, pues, no se hablaba bien de los testigos de Jehová. Pero cuando uno los conoce, entonces ya toma uno otra perspectiva de cómo es realmente un testigo de Jehová, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Continué yendo de vez en cuando con esta familia a comer y invitaban, la hermana invitaba a otros, se puede decir hermanos, ¿sí?, los cuales conversaba y su habla era agradable, no era complicado el entendimiento que ellos expresaban y no decían palabras soez. Su conducta hablaba mucho de ellos. Bueno, en ese aspecto me gustó ese trato, y a pesar de ser gente humilde que tal vez no tenían, ¿sí?, como carreras, ¿sí?, pero sí, su habla y su comportamiento parecían como si fueran personas como dicen, de alta alcurnia, vaya la redundancia, ¿ah? Pero bueno, así empezó todo, así empecé como a saber de los testigos de Jehová. ¿Qué pasa? Con el tiempo me vine a los Estados Unidos, ¿sí? Salí del ejército, de la Armada de México, salí, me vine a los Estados Unidos a vivir con un hermano mío, carnal, que me invitó. Bueno, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, era muy raro encontrar cosas en español, ¿sí? Era muy raro tener cosas en español. Y pues había 2 televisoras, ¿verdad? Bueno, que todas las hay. Bueno, ahorita nomás en ese tiempo 2, que se peleaban el rating, se hablaban en español. Bueno, resulta que mi cuñada trabajaba en unas oficinas y un hermano, ¿sí?, le dejaba la revista Al Despertar y la Atalaya en español. Y ella, como, pues, que, como ciudadana americana, pues ella leía más. Sí entendía español, porque sus papás eran mexicanos, pero pues ella leía más en inglés. Y me dice, mira, hay un señor, un compañero que me deja ahí unas revistas, ¿quieres que te las traiga? Digo, sí, tráemelas, pues tan siquiera para leer algo en español. Bueno, en base a eso también volvió a mi memoria el comportamiento de ese aspecto de los hermanos en sus reuniones y todo eso. Me llamó la atención cómo esas revistas son tan didácticas que realmente enseñan, ¿sí?, con cosas lógicas, y en base a eso me llamó mucho la atención. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Que empezaba lo que era el YouTube, ¿sí? Hay un programa en España que se llama En Busca de Locos, ¿sí? Ahí entrevistaban a un hermano testigo de Jehová, ¿sí?, en el cual le hacían las preguntas: ¿qué es el reino de Dios? ¿Sí? Si existe el infierno, o quién es Satanás, algo así. Me gustaban sus comentarios ¿cómo se llama? Tan claros, se puede decir, y tan verídicos de lo que enseñaba la Biblia, que eso me llamó mucho la atención.
Fíjate, Edgar, que el programa que acabas de mencionar, me acuerdo muy bien, pero que muy bien de ese programa. Fueron varias entrevistas que hicieron a nuestro hermano y concretamente el hermano se llamaba Alfonso Alonso. Tengo muy buenos recuerdos de él porque era un hermano de Madrid, era de la congregación vecina en la que yo estaba. Yo tenía las reuniones cuando estaba en ese Salón del Reino a las 10 de la mañana y cuando nosotros salíamos ellos entraban porque la tenían a las 12:30. Y este hermano era muy, muy cariñoso, muy preparado y desde luego que dio un testimonio excelente en esa cadena de televisión donde hubo varios programas donde le llevaron. Además, me acuerdo de él y tengo un cariño especial con él porque era mi primer año de precursorado regular, me acuerdo de ello perfectamente, y entonces pues en verano me tocaba hacer la escuela de precursores, tú imagínate, yo jovencito ahí, no me acuerdo exactamente si fue en el 99 o en el 2000, y cuando fui allí pues de mi congregación pues, solo fue otro hermanito más, y cuando llegué allí pues me dio mucha alegría ver que también estaba Alfonso Alonso. Era de la congregación vecina, pero bueno, por lo menos nos conocíamos, hablábamos y la verdad que disfrutamos mucho de esa escuela de precursores y tengo muy buenos recuerdos de ese hermano, lo bondadoso que era, lo preparado que estaba y desde luego que cuando le entrevistaron varias veces en televisión, hablando de diferentes temas, como tú has mencionado, yo me acuerdo concretamente que tuvo un programa en el que hablaron sobre la resurrección de los muertos y cuál era el punto de vista de los testigos de Jehová sobre la muerte. Y bueno, aquello fue excelente y se dio un gran testimonio mediante la televisión. Y nada, es que me ha venido a la mente, me ha traído recuerdo lo que has mencionado. Jamás pensé ni me pude imaginar que ese programa que sí, que lo pusieron en España, pero era de una cadena local, autonómica, era de una cadena madrileña. Jamás pensé que hubiera llegado. Y nada, oye, pues Edgar, sigue contándonos tu historia, por favor. Bueno, para no hacerse larga, ¿sí? El compañero de mi cuñada de trabajo ofreció el estudio, pero él también no hablaba mucho español y me mandó a otra persona. Dije, sí, sí quiero estudiar, quiero aprender más de la Biblia. Mandó a otra persona más, uno que ya entendía mejor el español y se puede decir que había química cuando conversábamos, ¿verdad? Y ahí fue. Pero, ¿qué pasó? Resulta que mi madre en México, ¿sí? Mi madre en México ya se había hecho testigo de Jehová allá en México. Yo no sabía mucho de eso, pero ella se había hecho testigo de Jehová. Lo que me llamó mucho la atención, ¿sí? De esto, es que una vez que mi mamá venía para los Estados Unidos, traía su visa, ¿sí? No la dejaron pasar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en su juventud ella había trabajado en Estados Unidos y había sacado una identificación de Estados Unidos. Y en su archivo, en su expediente, contaba que ella había sacado una identificación, cosa que como turistas no se puede hacer. Bueno, ella llegó a la línea fronteriza en, en Laredo, Texas, en Laredo, México, sí, en la línea fronteriza con Laredo, Texas. Sí, ahí estaba y no me la dejaron pasar. ¿Y qué pasó? Pues ella se quedó ahí en la estación porque realmente no conocía a nadie, ¿sí? En esa ciudad. Se quedó en la estación de autobuses esperando a que saliera el autobús que salía en la noche. Salía en la noche. Salía en la noche ese autobús y pues ella se quedó ahí en la central de autobuses. Ella dice que estaba preparando con la revista, la Atalaya, y llegan los hermanos, ¿sí? Y la ven, ¿verdad? La ven a ella, pues pensando que una persona interesada en las revistas, se acercan y le dice, oiga, por lo visto le encanta leer las revistas, algo así. Dice mi madre, sí, sí. Sí, como las vio, que llevaban ese, sí, me gusta mucho. Aquí me estoy preparando. Digo, cuando escucharon esa expresión, ¿verdad? Pues imagínense la alegría.
En ese tiempo pues no se contaba con este tipo de móviles, ¿verdad? Solo por teléfono de casa. ¿Qué pasó? Que que una de las hermanas se comunica conmigo porque yo estaba preocupado por mi mamá porque no sabía qué estaba pasando. Me, me dice, mire, señor, no se preocupe, aquí aquí está su mamá con nosotros. Ella es nuestra hermana espiritual y todo eso, ¿verdad? Me la pasaron, ya me dijo mi mamá cómo ocurrieron las cosas. Y eso fue lo que me llamó la atención, ¿sí? Ese amor entre hermanos, que a pesar de no conocerse, ¿sí? Los une el amor a un mismo Dios y el actuar. Eso me llamó mucho, mucho la atención. Ahí es donde vi la expresión donde el amor nunca falla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que yo leí en la Biblia, cómo se identificaría a un seguidor de Cristo, el amor. Bueno, pasó el tiempo, mi madre, antes de regresarse, me volvieron a llamar las hermanas y me dijeron que ya se regresaba mi mamá allá y que fue un gusto conocerla y todo eso, ¿verdad? Y para mí eso me quedó grabado en mi memoria. Bueno, ¿qué pasó? Corrió el tiempo, corrió el tiempo y ya cuando mi mamá venía acá, yo estaba estudiando, pero cuando mi mamá venía acá, yo la llevaba a las reuniones, en un salón del reino. Yo la llevaba, yo estaba estudiando, pero ya sabe, empedernido, un estudiante empedernido. Yo la llevaba, me regresaba, como a las 2 horas regresaba ya por ella, hasta que ella dice, hijo, bueno, ¿para qué tanta vuelta? Dice, ¿y para qué tanto gastas en gasolina? Me dice, quédate aquí, escucha. Y yo dije, ay, no, mamá, me voy a quedar dormido. Y como tiene 3 salas, ¿sí? El salón del reino me dijo, bueno, te metes ahí a una, aunque sea, pues ahí te quedas, te puedes dormir, como quien dice, ¿verdad? Dándome el avión, como se dice acá. Bueno, ya dije, bueno, voy a hacer lo que dice mi mamá. Pero claro, no me iba a ir al cine. Me senté a un lado de ella, en la sala principal, ¿sí? Y empecé a escuchar al orador, ¿sí? A exponer eh, lo que la Biblia nos decía, ¿sí? El mensaje, la actitud y todo eso. Entonces yo parecía que estaba escuchando lo que me había pasado, lo que estaba haciendo y todo ese tipo de acciones. ¡Wow! Y se me hizo bien corto el tiempo, ¿sí? También con la revista La Atalaya, sí que se me hizo corto el tiempo que me llamó la atención. Bueno, ¿y qué pasó? Para sorpresa, el que me estaba dando estudio ahí estaba también. Sí, el que me ofrecía estudio, el hermano que me ofrecía, él estaba también y le dio alegría. Y así, se puede decir, así empecé. Pero todavía estaba estudiando. Cuando mi mamá se regresa a México, sí, yo dejé ir a las reuniones, porque se puede decir que lo hacía por ella. Sí. ¿Qué pasó? Con el tiempo, se puede decir que después yo me cambié de dirección. Yo me cambié de dirección y pues ya no le avisé ni al hermano ni nada. ¿Sí? No le avisé al hermano que me daba estudio, pero no era muy lejos de donde vivía antes. Pero ni siquiera le informé al hermano. Estaba en YouTube, conocí, voy a decir, vaya la redundancia, apóstatas, que cuando los escuchaba hablar decían, no, esto no es cierto, porque no es así, ¿sí? No es así. Y me llamó mucho la atención, ¿sí? El caso del hermano de Argentina que sufrió un disparo, ¿sí? Un disparo, no sé si usted llegó a conocer ese, Alberracini, algo así, un hermano argentino, ¿sí? Que en este caso la hermana pues no quería que le transfurieran y los padres y los hermanos sí. Entonces el chiste que hicieron una polémica dentro de un noticiero de allá sobre ese caso, ¿sí? Entonces que en realidad la corte de allá
de Argentina, pues le dijo que en este caso la persona directa para tomar la decisión era la esposa. Y en segundo los padres y los hijos, me parece en ese sentido. No sé si es los hijos y después los padres, ¿verdad? Pero en primer lugar era la esposa que tenía esa decisión. Había tanta controversia que hermanos separados de la organización, sí, pero no por haber dejado la organización, sí, no defendían la verdad, al contrario. Los invitaban para entonces ponían a diferentes doctores, ¿sí? Conocedores, y se les hacía esa pregunta si era posible o no era posible. Entonces siempre hablaba a un doctor que no, que se podía morir, que si no lo transfundía. Entonces el hermano, ¿sí?, le preguntaba, asegúreme que se va a salvar si le ponen la transfusión. Asegúreme usted que se va a salvar. Entonces él, pues no, como doctor no podía responder algo de eso, ¿verdad? Porque pues él se puede decir, él tampoco sabía. O viceversa. Bueno, eso me llamó mucho la atención y indagué, busqué información y todo eso. Y me quedó claro sobre la sangre. Me quedó perfectamente claro el por qué el abstenerse de sangre. ¿Qué pasa? Ok, vaya la redundancia. Llegan, estaba en la casa, llega el hermano y me fijo por el orificio de la puerta, ¿sí? Por el ojo de la puerta me fijo y digo, ay, ahí está el hermano. Dije, pero yo ya, como había conocido, y más que nada, esos videos me ayudaron para fortalecerme, tanto del hermano de España, ¿sí? Como en el programa ese de Buscando Locos por la Cordura, y en el caso del hermano Alberracini de Argentina. Dije, no, pues ¿para qué le estoy dando tantas vueltas? Ya le abrí y pues se sorprendió él. Le dije, hermano, discúlpeme, ¿verdad? Yo todavía no era testigo, pero ya le decía hermano. Pero discúlpeme, este, quiero volver a tomar el estudio y todo eso. Ok, continuamos otra vez. Bueno, ¿y qué pasó con esto? Que me enteré que mi cuñada también empezó a recibir estudio. Mi cuñada, la que me llevaba las revistas, que ya no le gustaba leerlas ni nada, empezó también a recibir estudio. Él con mi hermano, sí, él con mi hermano. Un compañero de trabajo le ofreció estudio a mi hermano, un compañero del trabajo de mi hermano, y pues mi cuñada también ahí estaban, y fue la pareja que le empezaron a dar estudio. Y yo también, ahí estábamos. A veces íbamos a las reuniones, a veces no, sí, porque llegábamos cansados del trabajo. Y una hermana muy apreciada, que acompañó en este caso a la hermana que le estaba dando estudio a mi cuñada. Yo y mi hermano estábamos sentaditos viendo en la sala, viendo la televisión. Y esta hermana, ¿sí? Vamos a llamarle así. Tal vez muchos la considerarían como estricta, ¿sí? Pero muy celosa en las cosas de Jehová. Así nos dice. ¿Y qué? ¿Ustedes no van a ir ahora, hoy a la reunión? Que era de entre semana. ¿Qué no van a ir ustedes hoy a la reunión? Yo comenté, ay no, hermana, es que estamos cansados. Estábamos sentados viendo la tele. Dice, pues allá también van a estar haciendo lo que ustedes están haciendo aquí. Pero la diferencia es que allá se van a nutrir de información verídica y no aquí, ¿cómo se puede decir? Dañando su mente. Porque no van a ir a levantar ninguna pared, ténganlo por seguro. Bueno, ese actuar, en lo personal se puede decir, esa forma de ser de la hermana, me ayudó mucho. Me ayudó mucho, ¿por qué? Porque tenía razón, ¿sí? Yo, yendo al Salón del Reino, ¿sí? Nos íbamos a nutrir tanto la mentalidad, ¿sí? Como nuestra forma de actuar. En cambio, estando sentados ahí, ¿sí? Nomás estropeando nuestra mente, pues no.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pasó el tiempo, seguí fortaleciendo mi fe, primero, me hice publicador no bautizado, ¿verdad? Publicador no bautizado y seguí yendo al campo. Y me tocó una vez con una persona, un hermano mayor, ¿verdad? Sí, que me dice, porque lo noté triste, le dije, hola hermano, ¿qué tiene? ¿Por qué triste? Entonces me dijo, es que censuraron a mi sobrino. Él iba progresando muy bien, nomás que lo censuraron. Ah, sí. Sí, y le pregunté por qué. ¿Por qué pasó eso? Me dice, no, es que se peleó con un compañero de escuela, sí, y por eso lo censuraron. Y me dice, pero no creo que no es justo porque el otro también tuvo la culpa. Oh, ok. Así me dice él. Yo quedé meditando. Muy bien. Entonces le pregunté, bueno, hermano, ¿y qué pasaría si su sobrino viene con nosotros y resulta que tocamos a la puerta, ¿sí? Del padre del joven con el cual él se peleó. ¿Qué pasaría? ¿Qué usted cree cuál sería la reacción? Y ahí él se quedó pensando. Claro que por lógica, en primer lugar no íbamos a ser bien vistos y es capaz que se vuelve a generar otro conflicto ahí, enfrente de la casa de ellos, de estas personas. Le digo, es por eso, ¿sí? Que acabo de entender por qué se censura a las personas o se expulsan. ¿Ah? Ya él lo pudo analizar y mentalizar de esa forma. Oh, ok. Qué bueno. Bueno, ¿qué pasó con esto? Yo, como era publicador no bautizado, ¿sí? También me gustaba indagar, investigar, ¿sí? En otras creencias y por más que buscaba lógica a esas creencias, no. Siempre me topaba con pared, como dicen, con algo que no me podían responder los líderes religiosos, ya sean pastores, sacerdotes, imanes y todo eso. No podían responder, se topaban con pared en base a las preguntas que uno les hacía. Bueno, ¿qué quiero dar a entender con esto, hermano? Que gracias a la bondad inmerecida de Jehová Dios, hoy estoy en su pueblo, ¿sí? Hoy entiendo lo que es verdaderamente un pueblo de Dios, ¿sí? En el cual ninguna otra organización religiosa le llega a los talones, ¿sí? ¿Los testigos de Jehová son perfectos? No son perfectos. Lo único que los diferencia de las otras dos cosas, de las otras creencias religiosas, son dos puntos importantes para mí en lo personal. Primeramente, el amor, ¿sí? Ese es el fundamento principal. El amor. Y lo segundo, ¿sí? El esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo constante que uno hace como testigo de Jehová, ¿sí? En poner en primer lugar las cosas de Dios, ¿sí? En evitar por todos los medios, ¿sí? Por todos los medios dañar a nuestro hermano espiritual como a nuestro semejante. Cosa que esos dos puntos, por más que he buscado y por más que me dicen que hay otras creencias así, y las he investigado y para nada, no es así. Por eso lo confirmo, mi hermano. Para mí es un orgullo, ¿sí? Pertenecer al único pueblo que a nivel mundial sé que es de Dios y que Él rige por medio de su Espíritu Santo como testigo de Jehová. Un cordial saludo, mi hermano, y gracias por permitirme exponer cómo llegué a pertenecer
al pueblo de Dios. Y pues quedaron en fuera muchas cosas que viví, que pasé como niño, sí, que tardaría mucho en exponer. Pero más que nada, eso es parte de cómo conocí la verdad. Y gracias nuevamente, mi hermano Javier, por darme la oportunidad de comentar cómo llegué a ser testigo de Jehová. Saludos. Las gracias te las damos a ti de verdad, Edgar, por haber estado aquí con nosotros desde Dallas contándonos tu historia. Hemos podido ver cómo son las culturas en otros lugares, cómo las supersticiones en el pasado eran algo que estaba muy arraigado en las personas, también la hipocresía de las religiones, cómo intentaban hacer negocio con todas las cosas, cómo engañaban a la gente, cómo las dejan en ignorancia. La verdad es que ha sido una experiencia muy llamativa. Fíjate, Edgar, ¿quién te iba a decir a ti, quién te iba a decir cuando eras monaguillo ahí en la iglesia que a día de hoy serías testigo de Jehová? La verdad que también qué bonito cuando dijiste que al leer la historia veías cosas que no cuadran. ¿Cuántos y cuántos hermanos cuando leen la historia de la iglesia se dan cuenta de que algo falla? ¿Cómo el comportamiento de sus clérigos hace que la gente se aleje de la religión y, como en tu caso, hasta que lleguen a decir, pues Dios no puede existir? Claro, gran parte del ateísmo que existe es por culpa de los líderes religiosos. Y claro, tendrán que rendir cuentas a Jehová por lo que han hecho. La verdad que nos ha gustado mucho tu historia. A mí me ha traído muy buenos recuerdos cuando has hablado del programa Se Busca Locos, un programa que se hacía aquí en Madrid, donde entrevistaron al hermano a Alfonso Alonso. Desde luego, qué bonito es conocer la historia de nuestros hermanos, ver también por cuántas dificultades han tenido que pasar en su vida, pero cómo al final Jehová de una forma u otra a sus ovejas las lleva a su redil. Desde luego que hemos disfrutado mucho y como ya hemos dicho en otros videos de este canal, en otras entrevistas, invitamos de verdad, sinceramente, a todos nuestros hermanos, a toda la hermandad, a que dediquemos tiempo de vez en cuando, una tarde, una vez a la semana, si no podemos una vez al mes, invitar a un hermano a pasear con nosotros, a merendar, a tomar algo y pedirle que nos cuente su historia. Las congregaciones están llenas de hermanos que tienen bellísimas experiencias, experiencias que si las escuchamos nos van a edificar, nos van a ayudar, nos van a hacer progresar también, valorar más a la hermandad. Ese es como una tarea que tenemos todos nosotros. Es más, yo os hago un reto, os hago una pregunta. ¿Sabéis cómo conoció la verdad cada hermano de vuestra congregación? Pues si no lo sabemos, podría ser una cosa muy bonita ponernos esa meta, conocernos todo, porque la hermandad no solamente es un regalo que Jehová nos ha hecho para que pasemos buenos ratos con ellos, no, no. La hermandad es una herramienta que Jehová nos ha dado porque la vamos a necesitar. Dentro de muy poco vamos a pasar por pruebas muy difíciles y creerme, en este mundo los únicos que van a estar a nuestro lado van a ser Jehová, su organización y los hermanos. Por eso ahora es el momento de que nuestros lazos se entrelacen más, que nos conozcamos, que seamos una piña. Y bueno, pues hasta aquí este video. Nuevamente, Edgar, muchas gracias por haber estado aquí y nos despedimos por ahora. Que Jehová os bendiga a todos.